Buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. ¿Me confirman por favor si se me escucha? Sí, profe, se escucha bien. Listo, Jessica, muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces a la tercera sesión del curso de ATP. Retomamos lo que empezamos la semana anterior. Les pedimos el favor que si tienen dudas o preguntas de las sesiones pasadas, pues las dejen en el chat y a lo largo de la sesión procuraremos irles dando respuesta. Hoy estamos un poco escasos de personal, así que pues trataremos de atender de la manera más ágil las dudas y las inquietudes que tengan. En las sesiones pasadas abordamos la introducción a ATP y además incluimos las primeras nociones asociadas al tema de circuitos DC, planteando especial atención en la configuración de elementos básicos, casi todos fuentes de tensión, aunque creo que Cristian alcanzó a dar algunas nociones de fuentes de corriente, la inclusión de resistencias, la inclusión y configuración de capacitancias e inductancias desde una perspectiva muy básica, sobre todo procurando probar el simulador y tener la garantía de que la instalación fue realizada de manera exitosa. En la sesión de hoy vamos a continuar Unos, unos minutos que el profe tuvo un problema de conexión, por favor. Listo, creo que regresé. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, entonces estábamos, no sé hasta dónde quedé, creo que estaba mencionando un repaso, un recorderis de lo que estábamos trabajando en la sesión pasada. En la sesión de hoy, pues nos va a seguir acompañando Cristian Bermúdez. Vamos a hacer una revisión complementaria ya un poco más orientada hacia el análisis de circuitos y hacia la inclusión de nuevos elementos y configuraciones adicionales que se pueden agregar al software. Y si el tiempo nos lo permite, abordaremos también la primera parte del análisis de circuitos de corriente alterna monofásicos para así seguir avanzando a lo largo del curso. Bien, mientras resuelvo algunos problemas de conexión, porque aquí me aparecen varios mensajes, le doy la palabra entonces a Cristian y como les decía, las preguntas y dudas que vayan planteando en el chat bien las vamos a ir resolviendo a lo largo de la sesión. Les pedimos por favor que estén pendientes de los formularios de asistencia y al final de la sesión estaremos entregando alguna información importante en función de las actividades que continúan para la próxima sesión. Cristian, ¿está por ahí? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces el auditorio es suyo, puede compartir la cámara, la pantalla y arrancar. Listo. Semana pasada. Ok, ¿me confirmas si ya se ve? Sí, Cristian. Listo. Bueno, la siguiente parte de esta introducción a los circuitos DC, vamos a incluir unos nuevos elementos
y vamos a observar el comportamiento de estos ante los circuitos DC. Entonces, en este primer ejercicio que trabajaremos el día de hoy va a ser un circuito RC y nos piden calcular la tensión y energía almacenada del capacitor en un tiempo igual a un segundo antes y después de la apertura de un interruptor. Entonces, este es el ejercicio que vamos a trabajar el día de hoy. Es un circuito normalito, entonces vamos a empezar primero con el análisis de cómo se debería tomar y luego ya nos iremos a ATP a ver su comportamiento. Entonces, si recordamos nuestra teoría de circuitos básicos, em, debemos recordar que el comportamiento de los elementos como los capacitores y como los inductores en la corriente directa se comportan de la siguiente manera. Como vamos a trabajar con un capacitor, este se comporta como un circuito abierto cuando este se carga. Entonces, una vez esté cargado, se va a abrir y este se comportará como un circuito abierto. Entonces, inicialmente, este interruptor va a estar cerrado, lo que significa que el comportamiento de este capacitor va a ser de circuito abierto en el momento cero. Entonces, como podemos observar acá, para el tiempo y un tiempo menor a un segundo, se debe aplicar la siguiente fórmula. ¿Cómo es esta fórmula? Si recordamos, esto básicamente es un divisor de tensión, donde queremos calcular la tensión de esta resistencia y debemos multiplicar por la resistencia que queremos más la suma de las resistencias. Recordemos que esto al estar en un circuito abierto, esta resistencia pues prácticamente no hay corriente y por ahí no va a haber una caída de tensión. Entonces, esto es importante porque esta es la tensión a la que el capacitor se va a cargar. Una vez se haga la apertura del interruptor, ya nuestro circuito cambia. Ya no va a estar comportándose como un circuito en serie de resistencias y el capacitor, sino que ya se va a lo que es la fuente y nos queda un circuito en serie de lo que es resistencias y nuestro almacenador de energía, que es el capacitor. Entonces debemos analizar para hallar nuestro tau, que es lo que nos dará el tiempo de descarga de nuestro capacitor. Entonces, si recordamos, esto ya no va a existir y por lo tanto nos va a quedar es una resistencia equivalente de 9 en serie de 9 y 1 ohmios. Entonces, nuestra resistencia equivalente va a ser de 10 ohmios. Recordemos que la fórmula del tau es igual a la resistencia por la capacitancia. En este caso, nuestra capacitancia va a ser de 20.000 microfarados por una resistencia equivalente de 10 amperios. Eso nos da un tau de 0,2 segundos. Esto es importante y lo vamos a analizar más adelante cuando estemos en ATP. Entonces, si recordamos cómo sería más o menos la forma en la que se va a descargar en nuestro capacitor, sigues una fórmula de una exponencial negativa siguiendo nuestro tau de 1 sobre el tau, que sería 0,2, entonces 1 sobre 0,2 sería 5. Esta es la fórmula de más o menos cómo se estaría comportando nuestro circuito RC. Y por último, aquí vendría siendo la fórmula para calcular lo que es la energía del capacitor. Si recordamos, sería un medio de la capacitancia por la tensión al cuadrado. Aplicando la fórmula nos da que es de 2,25 julios. Ahora vamos a analizar esto, pero desde ATP. Ok, entonces vamos a empezar a construir nuestro circuito. Mm, Creo que está bien. Entonces, recordemos que entonces necesitamos nuestra fuente de tensión. Los elementos vamos a seguir usando nuestra fuente de ese tipo 11. Vamos a agrandar un poco más. Siguen nuestras resistencias y el capacitor. Resistencias y el capacitor. Aquí lo que vamos a hacer es también incluir un nuevo elemento que va a ser nuestro interruptor. Entonces ya les explico de dónde lo vamos a sacar y también lo que es nuestras capacitancias. Entonces, para nuestras capacitancias venimos aquí lo que es acá en Branch Liner y venimos lo que es el capacitor. Lo rotamos y vamos a abrirlo para configurarlo. Entonces, como lo recordé, como les estaba diciendo, el capacitor T es de 20.000 microfaradios.
Entonces ponemos acá 20.000. Y este KS es como la parte de la resistencia y los vamos a entender como una resistencia a parásitos. Pero para este caso, pues va a ser cero, entonces solo va a ser un capacitor. Configuramos las resistencias. Recordemos que es de 1, 9 y 3 ohmios. Y 3 ohmios. Ok. Ahora sí venimos a adaptar nuestro nuevo elemento que es el interruptor. El interruptor se encuentra aquí en donde dice switch y este interruptor va a ser un interruptor controlado por tiempo. Vamos a darle el tiempo de apertura de este interruptor. Un momento. Entonces, estas son las primeras configuraciones que vamos a hacerle al interruptor. Eh, este tiempo es un tiempo, ¿cómo decirlo? Como un tiempo antes de la apertura. Esto es para decir que el interruptor en un momento inicial está cerrado. Entonces, si recordamos, nosotros queremos que el interruptor se abra en un segundo. Entonces, acá donde dice tiempo de apertura o TO va a ser de un segundo. Lo que sigue acá es muy importante, es estimar. Estimar es lo que nos va a hacer comportar el interruptor como un interruptor ideal y va a hacer que se abra en el tiempo que nosotros le estamos estableciendo de un segundo. Esta corriente debe ser mayor a la corriente normal que va a circular por el interruptor. Entonces, pues, por ahora, como no sabemos la corriente que está circulando por ahí, vamos a ponerle un valor muy alto para garantizar que se va a abrir en el tiempo que nosotros queremos. Le vamos a poner 50. Estos dos configuraciones de acá es un tiempo de recierre y un tiempo de reapertura, pero para este caso lo dejamos en cero porque no vamos a hacer una reapertura ni un recierre. Em, Creo que ya, entonces ya lo que nos queda es unirnos. Recordemos que la fuente es de 20 voltios. Y que queremos medir lo que es potencia perdón, lo que es la tensión y la energía almacenada en el capacitor. Entonces para eso vamos a elegir la característica propia del capacitor para medir lo que es la potencia y vamos a usar una prueba de nodo para medir la tensión. Entonces acá la prueba de nodo y en el capacitor vamos a elegir lo que es potencia y energía. Ok, creo que ya. Entonces vamos a correrlo. Ah, no, acá falta una cosa importante, el tiempo máximo que vamos a configurar. El tiempo máximo depende de lo que queramos ver en el circuito. Como vamos a ver lo que es el tiempo de carga del capacitor y posteriormente un tiempo de descarga, vamos a ponerlo en un tiempo máximo de 3 segundos. ¿Por qué? Porque recordemos que en la teoría el capacitor se va a descargar más o menos en lo que viene siendo 5 taos. Recordamos que nuestro tau nos dio de 0 a 2 segundos, entonces más o menos se va a descargar en un segundo. Entonces también le vamos a dar una ventana de un segundo para que se cargue, posteriormente un segundo para que se descargue, así que le vamos a dar un tiempo máximo de 3 segundos. Ahora sí, recordamos que como no le pusimos nombre a nuestro nodo, pues, y solo acá es bueno porque son pocas variables que vamos a examinar, entonces ya sabemos que la B, pues, es la tensión de nuestro nodo que queremos examinar, P y E, nuestra potencia y energía almacenada en el capacitor. Entonces acá. Esta es nuestra respuesta al capacitor. Como vemos, nuestro capacitor se carga a 15 voltios. Y si recordamos, esa es nuestra tensión inicial del capacitor que calculamos teóricamente. Ahora vamos a comprar qué se está con el capacitor.
Si recordamos, más o menos en un tau, o sea, en 0,2 segundos, el capacitor va a estar va a perder más o menos un 36% de su tensión. Entonces, esos 15 voltios por el 0,36 nos da más o menos 5,4 voltios. Significa que para una tensión de 5,4 se debe estar cumpliendo que en ese tiempo se esté descargando en 0,2 segundos. Entonces venimos acá y miramos más o menos 5,4. 5,4. Como vemos, recordemos que se está cargando en un segundo, o sea, posteriormente, o sea, 1,2 segundos. El tau de 0,2 segundos está llegando a 5,4 de la tensión del capacitor, entonces se está cumpliendo. De igual forma, vamos ahora a examinar que en más o menos 5 taus, que vendría siendo un segundo, el capacitor se debe estar descargando, ya debe estar próximo a descargarse o ya debe estar descargado. Y como vemos, va a estar la tensión en 0 voltios, 0,1, ya casi en 2 segundos. Ok. Bueno, este sería como el análisis de un circuito RC. No sé si en este punto alguien tenga preguntas. Mm, No, Cristian, no hay. Ok. Ya lo que ahora vendríamos a analizar sería ahora un circuito RL. Cristian, que sí puedes ir un poco más despacio. Ah, ok, ok. Cualquier cosa me detienen en el camino por si voy muy rápido. Ok. De igual forma, vamos a analizarlo desde el punto teórico y luego nos vamos a ir a ATP para examinar lo que es el comportamiento de un circuito RL. Entonces, este es el ejemplo que vamos a aplicar. De igual forma, vamos a empezar a hacer lo que es un análisis del comportamiento de la bobina antes y después de la apertura del interruptor. Cuando una bobina se está enfrentando a una fuente de DC o de corriente continua, esta se comporta como un cortocircuito cuando ésta se carga. Entonces, en una primera instancia, o sea, en un tiempo menor a 3 segundos, vamos a ver cómo se está comportando. Si esto estuviera cerrado, esta bobina se comporta como un cortocircuito y al ser el paralelo de un cortocircuito, con una resistencia nos da el cortocircuito, o sea, un camino seguido acá. ¿Qué es lo que nos queda? Nos quedaría entonces dos resistencias en paralelo, la resistencia de 4 ohmios y la de 12 ohmios. Haciendo ese paralelo nos queda una resistencia de 3 ohmios. Como vamos a analizar lo que es la corriente que circula en un momento inicial por la bobina, lo que tenemos que hacer aquí es primero saber cuál es la corriente que inyecta esa fuente. Al obtener ese paralelo, ya lo que podemos hacer es lo que es un divisor de corriente. Entonces, recordemos que el paralelo de esto nos da 3. Los 40 voltios sobre la suma de estas resistencias nos daría la corriente inyectada, que viene siendo los 8 amperios. Aquí es cuando aplicamos lo que es el divisor de corriente. Esos 8 amperios se van a dividir entre la resistencia de 12 ohmios y la resistencia de 4 ohmios. Si recordamos, para hallar el valor de la corriente que circula por la resistencia de 4 ohmios, que es la que necesitamos porque esa es la corriente inicial que va a circular por ese inductor, entonces debemos multiplicarlo por la resistencia opuesta, que vendría siendo la de 12 ohmios. Eso nos da una corriente inicial de 6 amperios. Esa es la corriente que en el momento en que se carga la bobina va a estar circulando por ahí. Ahora, una vez se abra el interruptor, lo que nos queda es este circuito RL. ¿Cómo lo vamos a analizar? Pues lo mismo, hallamos lo que es la resistencia equivalente, o tendríamos lo que sería una resistencia de 4 ohmios en serie con una resistencia de 12 ohmios, y esta a su vez estaría en paralelo con la resistencia de 16 ohmios. Resolviendo esto matemáticamente, como nos da ambas de 16, recordemos que en paralelo de una misma resistencia, pues nos da la mitad de esa resistencia, nos daría como resultado 8 ohmios. Ahora, recordemos que el circuito para hallar el tau
en un circuito RC y RL, dependiendo si es también en serie o en serie paralelo, pues cambia. En este caso va a ser el tau se va a hallar de la siguiente forma. Va a ser la bobina sobre la resistencia, equivalente. Para este caso tenemos lo que es una bobina de 2000 microfaradios y la resistencia de 8 ohmios. Esto nos daría un tau de 0,25 segundos. Y este sería más o menos el comportamiento que tendría nuestra bobina. Entonces también vamos a observar que va a ser una descarga exponencial con un tau más o menos con un tau de 0,25 segundos. Ahora vamos a observar este comportamiento, pero desde ATP. Entonces lo mismo, vamos a montarlo desde cero. Un momento, miro los valores. Ya. Entonces seguimos usando las mismas fuentes. Nuestras resistencias. Perdón. Resistencias. Y la bobina. La bobina se encuentra igual como les dije antes acá, en los elementos, branch liner y lo que es el inductor. Nos faltaría acá lo que es el interruptor, el switch y el controlado por tiempo. Iniciamos a configurar los elementos. La fuente es de la fuente es de 40 voltios. La resistencia, esta primera es de 2 ohmios. Nuestro interruptor es lo mismo, como va a estar cerrado en un inicio, dejamos el -1 y el tiempo de apertura dijimos que iba a ser en 3 segundos. La IMAR la volvemos a configurar en 50 amperios para garantizar que nuestro interruptor se comporte como un interruptor ideal y se abra en los 3 segundos que establecimos. Nuestra resistencia de 4 ohmios está de 12 y la de 16. Ok, esta bobina es de 2000 milifaradios. Milihenrios, Milihenrios, Cristian. perdón, sí. Y conectamos nuestros elementos. En la bobina vamos a poner lo que es la corriente desde la configuración propia del elemento. Vamos acá y le damos en corriente. Y creo que ya. Ahora, el tiempo de apertura, el tiempo máximo que vamos a ver, vamos a ponerle más o menos un tiempo de 6 segundos porque esta bobina se está descargando más o menos en lo que son 3 segundos. Entonces va a ser 3 segundos de lo que es la carga y 3 segundos lo que es la descarga.
Ok, vamos a volver a analizar lo mismo que analizamos para el capacitor. Entonces, inicialmente la bobina está cargándose en los 6 amperios y 0,25 segundos. Entonces, en un primer tao, o sea, 0,25 segundos después de que la bobina se cargó, debe descargarse un 36%. Y eso nos da más o menos un 2,16 amperios. Entonces vamos a mirar si se está cumpliendo lo que es el tao. Y esto es 2,16. Por ahí. Entonces, como observamos, una vez se carga la bobina, 0,25 segundos después, la bobina está llegando a los 0,1015, más o menos, 16, si lo corremos un poquito. Por ahí. Los 0 se está cumpliendo lo que es que está llegando a los 2,16 más o menos. Y de igual forma, en 5 taos, la bobina llega a descargarse. Eso sería más o menos un 1,25 segundos después. Sería más o menos por acá. Entonces, 1,25 segundos después, nuestra bobina se descarga. Ok, en este punto, ¿hay alguna pregunta? En el chat, no, Cristian. Cristian, antes de proseguir, sugiero que recapitulemos un poco. Con eso damos tiempo de que quienes están ajustando las simulaciones, pues se tomen el tiempo y lo puedan lograr. Eh, en el chat hay algunos comentarios relacionados con, con el ajuste y con el tiempo que Cristian está empleando para explicar los circuitos. La recomendación, y como lo hemos hecho, es copiar un pantallazo, tener los valores a la mano. De todas maneras, a través de Jessica, quien nos ayuda ágilmente, va pegando algunas imágenes allí. Pero creo que de todo esto que ha presentado hasta el momento, Cristian, pueden haber dos dudas que son las más relevantes. La primera, los interruptores. Entonces, le pediría al favor que nuevamente explique las variables que están allí. Con eso recapitulamos y damos tiempo a que todos nos nivelemos. Y lo segundo sería importante no solamente la condición del análisis circuital, como lo está haciendo, que me parece muy adecuado para mostrar cómo converge la teoría a la simulación, sino que aprovechemos los circuitos que tenemos allí y hagamos pequeños cambios para ver el comportamiento, la respuesta un poco más allá de los estados de carga y descarga. ¿Le parece? Entonces, Ok, perfecto. arranquemos otra vez recapitulando cada una de las variables que tiene el interruptor. ¿Qué diferencias hay entre este interruptor, que en su caso quiere simularlo para que se abra, con respecto a un interruptor que yo quisiera que se cierre? Bien, entonces con esas dos preguntitas arranquemos para darle tiempo a quienes estén simulando sus circuitos. Ok. Lo que viene siendo acá la configuración del interruptor, en primera instancia, lo que se configura acá es eso, si el interruptor está abierto o cerrado. Se pone este -1, igual venimos acá al head, para más o menos acá guiarnos. Ese -1 lo que nos está indicando es que en un inicio el interruptor está cerrado, por eso se le pone ese -1. Si quisiéramos que estuviera lo que es abierto, pues cambiaríamos el valor, lo que es, si no estoy mal, en 0, me corrigen ahí si me equivoco ahí, y lo que es el tiempo de operación, de apertura, perdón, este T rayita OP es el tiempo de apertura. En este caso, para el ejercicio, estamos configurándolo en 3 segundos. O sea, inicialmente el interruptor estaba cerrado, pasaron 3 segundos desde que se inició y se abre en esos 3 segundos.
Acá lo que viene siendo importante es la siguiente variable, que es la IMAR. Esta es la corriente que nos hace que nuestro interruptor se comporte como el interruptor ideal. ¿Qué pasa? Que esta corriente debe ser mayor a la que circula por acá. En los cálculos vimos que era más o menos de 8 amperios lo que estaba circulando por ahí. Por eso le pusimos una muy alta en caso de que, por ejemplo, no sepamos la corriente que esté circulando por ahí. Le ponemos esos 50 amperios y garantizamos que se va a abrir en el tiempo que nosotros le establecimos. Este tiempo, que es el tiempo de recierre y el tiempo de reapertura. Estos se configuran, o sea, no serían diferentes de cero en dado caso de que queremos que el interruptor se cerró y queremos que otra vez se abra, o viceversa, si queremos que estaba cerrado y queremos que otra vez se cierre. Esto es para configurar como el comportamiento del interruptor en varios estados, pero en la misma simulación, o sea, se abre, se cierra, se abre, se cierra. Mm, Y sí, no sé si ahí me supe explicar ahí, profe. Sí, sí, claro que sí. Agreguemos un par de elementos mientras esta simulación, si puede, copie este mismo circuito en un nuevo archivo. Cambiemos la configuración del interruptor para que ahora no se abra, sino para que se cierre después de cierto tiempo. Y juguemos un poco para aclarar esa noción de tiempos de apertura y tiempos de cierre. Con los mismos elementos podemos dejarlo para no modificar la configuración inicial y ajustes los tiempos para que el interruptor no esté cerrado inicialmente, sino esté abierto. Y un tiempo después puede ser, está jugando con la simulación en segundos, puede ser alrededor de unos 20 o 30 milisegundos, o unos 200 milisegundos. ¿Cuánto es su Tmax? 100 milis. Mm, pero este circuito es nuevo. ¿Qué Tmax estaba utilizando en la anterior simulación? 6 segundos. Listo. Configúrelo exactamente igual para que quienes vayan a repetir el video no se fijen en cosa diferente a la respuesta de los elementos. Bien. Pues ese es el tiempo completo de la simulación y ahora ajustemos eso. Entonces, si tengo 6 segundos de tiempo de simulación, podríamos decir, no, oiga, el tiempo de cierre de ese interruptor no va a suceder antes del inicio de la simulación, que es ese -1, sino ahora pongámoslo en 1. Dejemos el tiempo de apertura en 3 y el resto de la configuración exactamente igual y corra la simulación a ver qué vemos en este arreglo. Hay que agregar un par de proof. Bueno, esta es la corriente y es la corriente de la inductancia, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, sí, Es señor. el, es el único, es el único medidor, entre comillas, que se ha configurado por el momento. Entonces esto ya nos da una noción. Si quiere, póngalo al ladito del circuito para no la agrande todavía. Eso puede ser de bajito. Eso, ahí, perfecto. Entonces le habíamos dado la orden al interruptor de que cerrara en un segundo y allí vemos que antes, enfoquémonos en la corriente de la inductancia, ¿no? Porque es el medidor que estamos viendo. Entonces en el momento en el que la simulación inicial ese interruptor está abierto, ese interruptor abierto quiere decir que no hay corriente en el circuito, simplemente está la fuente allí. Y a partir de un segundo cerramos el circuito, establecemos trayectorias para el paso de corriente y es donde aparece el inicio del proceso de carga de la inductancia. ¿Cuánto tiempo había dicho usted que se demoraba el tiempo completo de carga de esa 3 inductancia? segundos. Tututun. Perdón, 2 segundos, profe. 2 segundos, correcto. Entonces empezamos a contar ese tiempo de carga completa de 2 segundos, llega hasta los 3 y luego empieza el proceso de descarga porque en ese tiempo le estamos diciendo que se aperture. Recordemos que al interruptor esta vez le dijimos cierres en un segundo, ábrase en 3 y a partir de allí otra vez se desenergiza el circuito
y la inductancia se va a empezar a descargar a través de la resistencia que tiene conectada en paralelo. La curva de carga y la curva de descarga, si, no sé si las podamos comparar, Cristian, con las del anterior circuito. Tiene que ser exactamente las mismas porque los parámetros del circuito no los modificamos. Bien. Desde ese punto de vista, pues lo que nos permite este tipo de ejercicios es comenzar a entender el accionamiento de estos interruptores que son muy importantes y lo vamos a ver mucho más ya a partir de las siguientes sesiones cuando hablemos de fallas, de condiciones de fallas, operación de los circuitos, cuando le agreguemos ya modelos cercanos a lo que puede ser un sistema eléctrico, una red de distribución, una línea de transmisión. Entonces, el tener claro el cómo operan estos interruptores nos permite también poder agregar o quitar elementos en un circuito cuando queremos hacer un análisis de sensibilidad o cuando queremos evaluar el comportamiento de cierta porción del circuito. Esto es importante porque si pensamos en teoría de circuitos convencional, siempre nos han enseñado a, como lo estaba mostrando Cristian, a que tengo que analizar dos circuitos, ¿no? Un circuito antes de que el interruptor accione, cierro el interruptor, espero un tiempo y bueno, y analizo el nuevo circuito. Aquí ya podemos ver el efecto que lo estamos viendo en el tiempo, o sea, a pequeña escala ya estamos viendo análisis transitorio, respuesta transitoria de los circuitos. Entonces, en esta condición, miren que Cristian, ya que nos permitió ahí compararlo, vemos que el tiempo en el que permanece la corriente de la inductancia ya en su valor máximo dura un segundo más. Esto es porque el interruptor aún no se ha cerrado y el circuito ya se cargó, la inductancia ya se cargó completamente. Entonces, en la imagen de la izquierda, vemos cómo después de que llega al valor máximo la corriente, se mantiene un segundo hasta que el interruptor apertura el circuito. Mientras que en el otro justo coincidimos en esos tiempos. A la segunda simulación cambiémosle otra vez ese tiempo, Cristian, para cerrar este ejemplo y terminar de ilustrar el comportamiento del interruptor. Entonces ya sabemos que en 2 segundos la bobina se carga completamente, bajémosle ese tiempo. Entonces no le digamos al interruptor que se cierre que se abra en 3, sino en 2.5, por ejemplo. Si pensamos en cómo se comporta el circuito, pues fácilmente podríamos deducir que la bobina no se va a alcanzar a cargar a su máxima capacidad y que el punto al que va a llegar va a ser aproximadamente el de 1.5, alrededor de unos 3 taos, allí lo vemos, casi 4. ¿Mm? Y en esa condición, pues estamos haciendo un análisis transitorio adicional. ¿Por qué? Porque no estamos permitiendo que la bobina se cargue completamente y la estamos obligando a que se descargue antes de llegar al valor de corriente máximo que fluye a través de ella. Entonces, estos ejercicios y la invitación que siempre estaremos haciendo es a que jueguen con ellos. Pueden cambiar los valores de la inductancia, pueden cambiar los valores de la resistencia. Ahorita en un momento Cristian nos va a mostrar un ejemplo con RLC, ¿cierto? ¿O estoy inventando? No, sí, profe. Sí, Listo, muy el bien. siguiente. Porque si no, una vez se lo agregamos aquí, pero vamos agregándole cada vez más elementos, pero esto nos permite poder verificar hipótesis que la teoría de circuitos nos aporta y que como ustedes lo están viendo en el simulador, pues es muy ágil de configurar, correr la simulación y evaluar. Aquí solo estábamos viendo la corriente de la inductancia, pero hagamos una recapitulación y recordemos que puedo agregar voltímetros para ver tensiones en los nodos, podemos agregar mediciones de corriente interrumpiendo el circuito dentro de los mismos elementos para mirar qué pasa con las resistencias, qué pasa con la misma fuente. Y para cerrar esta simulación, miremos qué pasa con la fuente desde la perspectiva de la corriente. Como es una fuente de tensión, pues ella mantendrá su tensión constante, pero agreguémosle a esa resistencia en serie, Cristian. Bueno, podemos hacerlo por los dos métodos, hagámoslo por los dos y lo comparamos para repasar un poco lo que Jeffer nos mostraba en sesiones, en la sesión pasada. Entonces, miremos desde el punto de vista de la fuente, cómo cambia la corriente cuando hacemos estas aperturas y cierre de interruptor. Y con esto cerramos este ejercicio. ¿Le parece, Cristian? Entonces, Listo, adelante. profe. Entonces vamos a configurarle lo que es también la corriente desde acá.
propiedad de la resistencia. Y también acá. Mm, Acá vamos a tener tres corrientes. Vamos a ponerle acá el nombre para poder diferenciar. Dámosle acá uno, dos. Y miremos a ver cómo se comporta. Este, como dijo el profesor, debería ser igual a esta corriente X3. No, perdón, esto. Y vemos que sí están, solo que están sobremontados. Entonces vemos que acá el comportamiento de la fuente como está, estaba en primera instancia abierto. Después alimentamos el circuito, la corriente empezó a fluir, llegó más o menos a lo que es los 8 amperios, no, 7,8, porque interrumpimos lo que es la carga de la bobina y otra vez la abrimos. Y se produjo lo que viene siendo, se cargó la bobina y se descarga y se va a esta parte del circuito, por lo tanto la corriente cae de nuevo a cero. Como podemos observar, llegó más o menos a lo que son los 8 amperios. Creo que este era el comportamiento que el profe nos quería decir De y acuerdo, mira, mostrar. para cerrar ya este ejemplo y dar paso al siguiente, en las curvas que estábamos viendo vemos el efecto de cada elemento. Si vemos la corriente sobre la inductancia, por el ejercicio de quedar encerrada allí con esa resistencia en paralelo e iniciar un proceso de descarga, vemos la curva exponencial decreciente, mientras que la fuente inmediatamente al ser abierto el interruptor deja inyectar corriente. Y eso es lo que estamos viendo y ese salto abrupto de casi 8 amperios a cero. El juego, para entender un poco más estos circuitos y estos elementos, especialmente el interruptor, que creo que es el elemento nuevo con el que Cristian quiso iniciar la sesión de hoy, es jueguen a cambiar esos parámetros y esos condicionales. Por ejemplo, el parámetro de la corriente marginal. ¿Qué pasa si sabemos que ya van a fluir más o menos 8? ¿Qué pasa si pongo 5? ¿Será que el interruptor actúa o no actúa? Y también se puede jugar con esos tiempos de recierre, siempre y cuando esos ciclos de apertura o cierre o las dos estén enmarcados dentro del T máximo que hemos fijado en la simulación. Entonces, con esto creo que este circuito queda suficientemente revisado y la idea es que, si puede Cristian, y porque nos ponen allí algunos comentarios, pasemos ya antes de dar paso al siguiente ejemplo, volvamos a la presentación y mostremos los dos circuitos que acabamos de correr, de montar en el simulador, para que tengan la posibilidad quienes lo están montando o quienes están siguiendo la sesión desde ATP, pues puedan configurar y terminar de ajustar sus circuitos. ¿Listo? De todas maneras, recuerden, también hacemos el- el- la recapitulación. En el proceso del desarrollo del curso vamos a estar cargando las memorias, esta presentación en PDF, los videos. Hemos tenido algunos problemas con los videos porque quien nos está haciendo el repositorio de esta sesión es el doctorado en ingeniería y el video está con ellos, pero quienes estén en el chat, o sea, el permiso para descargarlo no lo hemos solicitado. Esperamos que entre hoy y mañana ya tengamos esto resuelto. De hecho, estoy aquí trabajando en eso mientras sigo la sesión. Pero en el chat, recuerden sobre todo quienes tienen cuenta institucional o tienen una cuenta de Teams, no sé si para quienes son ajenos a la universidad también se cumpla, pero para el núcleo @distrital, de dominio @distrital, en el chat del curso quedan allí los videos y los pueden revisar en cualquier momento. Aún así, precisamente pensando en el público que es ajeno a la universidad y que tal vez no tiene esos privilegios del chat, estamos subiendo los videos al repositorio de YouTube.
Ahora al final de la sesión, mientras Cristian nos aborda el siguiente ejemplo, les compartimos el link de la lista de reproducción para que puedan acceder allí y seguir al tanto el proceso del curso. Estamos compartiendo, Jessica, ¿me confirma si ya estamos compartiendo el formulario de asistencia? Ya lo voy a compartir. Muy bien. Entonces, pendientes por favor en el chat también, mientras seguimos el siguiente ejercicio que Cristian nos va a presentar, pendientes para el diligenciamiento del primer formulario de la sesión de hoy. Cristian, adelante, no interrumpo más. Ok, este es el circuito de RC que montamos y voy a dejarlo acá un momento. Y, y este sería el RL. Ok, ahora lo que bien venimos a hacer es otro análisis un poco diferente. Vamos a ver es el comportamiento del circuito, de un circuito RLC, pero ahora con algo adicional. Este algo adicional es lo que vamos a conocer como un análisis paramétrico. Este análisis paramétrico es básicamente ver el comportamiento del mismo circuito variándole, o sea, preestablecerle unas variables, cambiar esas variables y ver cómo se comportaría en una misma simulación. O sea, ver varias simulaciones en un solo una. Básicamente, es lo que vamos a hacer a continuación. Esto sí lleva un poco más de pasos, así que ahora voy a estar un poco más lento porque si no lo hacemos al pie de la letra, pues no nos va a salir. Entonces, este es el análisis que vamos a hacer del circuito RL y para este caso vamos a establecerle un tiempo de apertura del interruptor de 0 segundos, o sea, vamos a ver el comportamiento de una vez desde la apertura de este interruptor. La variable que vamos a estar cambiando va a ser es esta resistencia. Vamos a pasarla en una resistencia de 1 ohmio, 4 ohmios y 5 ohmios, con el fin de ver cómo se comportaría el circuito RLC bajo estos tres casos. Si recordamos más o menos cómo sería este comportamiento para un circuito en serie, recordemos que también para el circuito paralelo esto sería un poco diferente y sería la comparativa para lograr que este circuito se comporte como un sistema sobreamortiguado, subamortiguado y críticamente amortiguado. ¿Cómo logramos esto? Es jugando con lo que viene siendo acá el alfa y el W sub cero, que es la respuesta natural de lo que es el circuito, comparado con este cambio que vamos a hacerle de las tres etapas de la resistencia o cambios en la resistencia. Entonces, si recordamos, acá el W sub cero se calcula de la siguiente forma. Recordando que para este caso la bobina va a ser de 1 Henry y la capacitancia va a ser de 0,25 faradios. Esto nos da más o menos lo que es una frecuencia de 2 Hz y vamos a empezar a variar lo que es el alfa dependiendo de la resistencia. Para una resistencia de 5 ohmios, la respuesta va a ser 2,5 Hz. Por lo tanto, está por encima y esto se comportaría como un circuito sobreamortiguado. Si la resistencia ahora fuera de, de 4 ohmios, se comportaría como un circuito críticamente amortiguado porque estaríamos comparando esa frecuencia natural del sistema que viene siendo los mismos 2 Hz. Y para lograr ahora que el sistema sea subamortiguado, ponemos la resistencia de 1 ohmio y vendría siendo una respuesta de 1,5 Hz. Como acá los valores de la bobina en henrios y en faradios están como tal en henrios y en faradios, recordemos que para meterlos en ATP o diligenciarlos allá, tenemos que tener en cuenta que el valor de un henrio debe ponerse como 1000 milihenrios. Em, eh, el valor de la capacitancia de 0,25 va a ser lo que vendría siendo 250.000 microfaradios. Ok, entonces vamos a empezar a ver cómo sería este comportamiento, pero desde ATP. Mm,
Montamos desde cero otra vez y iniciamos. Ponemos la fuente de C, la resistencia. Ahora aquí lo que vamos a agregar es una bobina, pero como les dije que vamos a hacer lo que es el análisis paramétrico, va a ser una bobina que le podemos cambiar sus valores, o sea, se va a convertir en lo que es una variable. ¿Por qué sería una variable? Porque al cambiar el valor de la resistencia, por ende va a cambiar el valor de la corriente que va a circular por esa bobina. Entonces, ¿dónde se encuentra esa bobina? Está aquí en los mismos, en el mismo lugar donde están las demás, pero ya no sería este inductor, sino vendría siendo este inductor de acá. Lo mismo para el capacitor, ya no vendría siendo este capacitor, sino el capacitor de acá abajo. Y el interruptor, el mismo controlado por tiempo y una última resistencia. Entonces recordemos los valores, la fuente es de 24 voltios. Eh, Ahorita configuramos lo que es la resistencia porque vamos a configurar lo que es resistencia, inductor y capacitor al mismo tiempo para que sean definidos como variables. Este inductor es de 1 Henry, o sea, vendría siendo acá 1000 milihenrios. Ay. Y el capacitor es de 0,25 faradios, que vendría siendo 250.000 microfaradios. Ok, sí. Eh, el tiempo de apertura va a ser no sé si se queda en -1 y aquí el de apertura va a ser en 0 segundos. Recordemos la IMAR, para este caso también le vamos a poner una de 50 para garantizar que el interruptor sea como un interruptor ideal y se nos abran en los 0 segundos. Y el valor de esta resistencia es de 1 ohmio. Ok, después de unir todo el circuito, recordemos que queremos observar. Pues en esta primera instancia vamos a observar lo que es la tensión en la bobina, digo, en el capacitor. Entonces le ponemos la prueba de tensión y ya. Entonces, ahora sí empezamos con lo que viene siendo nuestro análisis paramétrico. ¿Qué es lo primero que vamos a configurar? Va a ser nuestra resistencia. Como les dije, esta resistencia se va a comportar como lo que es ahora una variable porque vamos a irla variando entre valores de 1, 4 y 5 ohmios. Entonces, acá en las configuraciones normales de la resistencia, le damos doble clic. Y aquí es como vamos a denominar ya no un valor de resistencia en ohmios, sino el valor sino la asignación de nuestra variable. Entonces, para este caso, vamos a llamarla res. Esta es una variable de cadena de texto. Se puede máximo 6 caracteres. O sea, no se puede poner un nombre que supere los 6 caracteres de texto. Entonces, por ejemplo, capacitor, no podríamos ponerle ahí como nombre de variable. Entonces, en este caso, vamos a dejarlo lo que es res
Y cuando le vayamos a dar aquí, nos va a aparecer este aviso, que es acá como estamos agregando esto como si fuera una variable y le tenemos que decir que sí, que queremos que se comporte así, de esa manera, como una variable. Lo mismo vamos a hacer ahora para el inductor y el capacitor. Lo mismo, damos lo que es doble clic acá en el inductor y aquí donde dice i sub 0, vamos a ponerle el nombre de nuestra variable. Para este caso va a ser, pongámosle i 0. Una vez le damos a dar OK acá, lo mismo nos va a aparecer que si eso lo vamos a llamar como una variable y le decimos sí. Y si mire, si estamos observando, cada vez que yo le estoy dando como una asignación de esa variable, aquí me están apareciendo. Entonces ahí es como una forma de comprobar que sí se están cargando nuestros nombres. Por último aquí, vamos a llamarlo B0. Este lo establecemos como 0 porque por ahora solo vamos a ver este comportamiento acá, en la parte, lo que es la parte positiva. Le volvemos a dar sí y ya se cargó acá. Y una vez tengamos configurados nuestras Cristian, variables acá, nos eh, tenemos, Cristian, dime. sería bueno si alguien tiene alguna pregunta, si ha podido asignar las variables, porque el proceso que va a realizar ahorita Cristian es la configuración de la simulación, que es un poquito diferente a cómo se ha hecho antes. Entonces, si alguno tiene una pregunta o requiere un tiempo para terminar de montar el circuito, pues que no lo haga saber por el chat. Que creo que hay alguien que le está montando y requiere tiempo. También, si tienen alguna pregunta sobre la asignación de las variables o han tenido algún problema, también nos pueden comentar. Cristian, que si puedes repetir la asignación de la resistencia, por favor. Ok. La configuración es la misma. Abrimos lo que es configuración de la resistencia, doble clic, y aquí vamos a darle el nombre de nuestra variable. Ahí sí puede ser cualquiera que no supere los 6 caracteres de texto. Entonces, para este caso yo le puse res, pero puede ser la que ustedes quieran, es independiente. Sin espacios. Sí, sí, correcto, sin espacios. Lo mismo sería para la bobina, doble clic, y aquí en la parte i sub 0, debajo del valor de nuestra bobina, el valor la variable que le queramos asignar. Lo mismo para el capacitor acá, pero en la parte de u, 0 más, b sub 0. Como dijo Jessica, aquí ya lo que sigue es como la configuración del circuito, pero diferente a como lo hemos configurado hasta ahora. Entonces, no sé si acá voy a dejar un poquito más de tiempo y si tienen otra duda ahí hasta ahora que me montaste este circuito, me avisan. Por el momento yo creo que no, yo creo que puedes continuar. Ok. Y antes de configurarla, pues miremos cómo sería el comportamiento de este circuito así, para ver por qué le vamos a asignar la siguiente. Em, bueno, no sé si voy a recapitular un poco lo que es porque este inductor. ¿Cómo queremos que este inductor vaya cambiando al mismo tiempo que vaya cambiando nuestra resistencia porque vamos a hacer ese análisis paramétrico? Tenemos que garantizar que el comportamiento inicial de este inductor varíe al mismo tiempo que la resistencia. Entonces lo que vamos a hacer aquí es básicamente el mismo comportamiento y análisis circuital que hacíamos en los anteriores circuitos, pero acá más o menos como programado, o sea, lo va a hacer por él mismo varias veces en una misma simulación.
Entonces, por eso necesitamos esta inductancia y este capacitor, porque ambos van a ir variando dependiendo de lo que varíe esta resistencia. Entonces, en el análisis circuital, cuando esto está en DC, esto se comporta, como les dije, en un circuito abierto y esto en un cortocircuito. ¿Qué es lo que vamos a obtener acá? En primera instancia, miremos cómo sería la corriente. ¿Cuál sería la corriente que vería esta bobina? Si esto está abierto y esto es un cortocircuito, esto sería un circuito en serie de la resistencia. Recordemos que este interruptor está cerrado y sería otro en serie por esta resistencia. Entonces, por ejemplo, si queremos hallar la corriente, sería entonces la magnitud de tensión de nuestra fuente DC sobre la suma de las resistencias. Entonces, tengamos en cuenta esa fórmula ahí, porque eso es lo que le vamos a meter a lo que es ATP para que entienda que esa es la asignación que debe hacer para saber cómo se está comportando esa corriente. Lo mismo para lo que es la tensión. Si vemos, la tensión de acá va a ser básicamente, o sea, es la misma que lo que ve la resistencia. Y como sabemos que ya es la corriente que acabamos de hallar por el valor de la resistencia, eso es lo que nos va a dar la tensión. Entonces, eso es lo que vamos a meterle ahora a ATP. ¿Cómo lo hacemos? Venimos acá a lo que dice ATP en la primera opción que dice Settings y aquí buscamos la que diga variables, esta última. Como vemos aquí, se nos carga exactamente las variables que asignamos acá. Ok, acá es lo que vamos a empezarle a diligenciar para que entienda ATP que vamos a hacer el análisis paramétrico. Entonces, importante es esto. Esta va a ser como el punto de partida y lo que nos va a decir ATP. Entonces, necesitamos que entienda que va a ser la variable para el comando paramétrico. Entonces, este comando se entiende como KNT en mayúsculas. KNT. Ahora sí, venimos a asignarle lo que es el análisis que hicimos hace poco. Entonces, ¿cuál sería la corriente que vería la bobina, nuestra variable I sub 0? Sería la tensión de la fuente sobre la suma de las resistencias. Para este caso, ¿cómo sería? Recordemos que la magnitud de esa fuente es de 24 voltios. Entonces le ponemos 24. Importante aquí, cada vez que estemos poniendo un valor numérico, después de este se le debe poner un punto, porque es la forma en que entiende ATP esta asignación. Entonces, si le ponemos 24 punto, la división de la suma, recordemos que nosotros ya le pusimos a la variable resistencia y la expresión de KNT. Entonces, abrimos paréntesis. eh, Recordemos que el valor de esta resistencia es de 1 ohmio. Entonces le ponemos 1 punto más KNT. KNT. Cerramos y ya tenemos asignado lo que sería nuestra variable I sub 0. Ahora, recordemos eh, cómo sería esta tensión I sub 0. Ya les dije que sería como la corriente que acabamos de hallar, o sea, esta I sub 0 por la multiplicación de la resistencia. Entonces sería I sub 0 por 1. Listo. No sé si hasta acá haya alguna pregunta. No sé, ¿me confirmas ahí, Jessica?
No, aún no, pero No te hay. falta ponerle el puntico al 1 Así, de B sub 0. y punto. Ahora, vamos a venir a lo que es acá el number simulation. Esto es prácticamente hasta donde queremos que nuestra variable cambie. Recordemos que como queremos que nuestra variable de resistencia vaya desde un ohmio hasta 5 ohmios, aquí es donde lo vamos a definir. Entonces, si queremos que haga en total 5 simulaciones, lo que va a hacer el programa va a ser tomar esa resistencia, esa res como un ohmio, luego 2 ohmios, 3 ohmios, 4 ohmios y 5 ohmios. O sea, nos va a simular las 5, pero nosotros en sí vamos a ver solo el comportamiento de tres casos. Eh, entonces, venimos aquí y le decimos que 5. Ok, y ya. Sería, o sea, esta sería la asignación que tenemos que hacer. No se salga, Cristian, vuelva a Ah, abrir, por favor. Que hay varias preguntas ok, en el chat. Entonces preguntaban que por qué ese KNT es una ok. constante, es un valor que siempre debe ser KNT, usted lo fijó. Ampliemos un poquito más esa explicación de la expresión KNT. Ese es el comando para el análisis paramétrico. O sea, debe ser SKNT para que el programa entienda que vamos a hacer este análisis. Ese KNT va a ser un contador, va a ser una variable que va a ir cambiando. Usted Sí, mencionaba que creaba 5 simulaciones. sí. ¿Cómo funciona? Sigo Y, haciéndole preguntas para que le sí, demos ilustración al auditorio. listo. Sí, esta es la variable que va a ir cambiando. Como les dije, vamos a hacer un total de 5 simulaciones. Entonces, como queremos que la variable vaya desde un ohmio hasta 5 ohmios, KNT va a tomar esa expresión de 1. Entonces, en una primera instancia, res, donde esté toda la expresión de KNT, va a tomar el valor de 1. El programa va a hacer esa simulación tomando KNT como 1 y después va a botar el valor, o sea, los resultados teniendo en cuenta eso. Después, como nosotros le pusimos que va a ser una simulación hasta 5, va a ser el contador, entonces va a incrementarle luego una más. Ya no va a tomar el valor de un ohmio, sino va a ser el valor de 2 ohmios y vuelve a hacer lo mismo. Res viene asignado, ahora el KNT va a tomar el valor de 2 y así sucesivamente. Entonces va a ser el 24, 1 más 2, hace toda la simulación, bota ese resultado y sigue así incrementando hasta donde nosotros le definimos, o sea, en este caso hasta 5. Si quisiera que saltara no de uno en uno, sino de 5 en 5, ¿qué le sugeriría a quien está simulando? Pues para este caso, eso no se podría aquí, porque este es un contador que va de esa forma, siempre va a estar contando De de, uno en de uno. una unidad, De de una acuerdo. a una Entonces, unidad. si quisiera que llegara hasta 25, por ejemplo, tendría que aumentar el número de simulaciones para que Sí, es un contador para quienes programan, para quienes han generado algún tipo de ciclos, de bucles, de for en la programación. Es un contador y el contador no puede ir en saltos diferentes que no sea de uno en uno. De hecho, en parte, este circuito es particular porque, como ustedes se dieron cuenta desde la formulación, Christian lo trató de ajustar para que los valores tuvieran una noción de coherencia en función de este contador. Si hubiéramos puesto que la resistencia es de 100 ohmios, se hubiera convertido en una configuración un poco más compleja. Y no queremos eso aún porque estamos comenzando a entender eh, la configuración misma del ATP. Entonces recapitulamos, res, KNT, sí, hay que usarla siempre. Luego vienen las operaciones, si se dan cuenta realmente le estoy dando esas instrucciones a la variable I0 y a la variable E0, pero y creo que Cristian no hizo suficiente énfasis en él. Este tipo de simulaciones requiere conocer el comportamiento del circuito. sí. Por eso la fórmula del 24 dividido en la suma de las resistencias. O sea, tengo que tener nociones de teoría de circuitos para poder configurar esas, entre comillas, ecuaciones que se están planteando para cada variable. Si no los conozco, si no conozco el desempeño del circuito o si no tengo nociones, yo puedo incluir allí valores
que el sistema, el simulador simplemente los va a decir, ah, bueno, esto es lo que usted me está diciendo y corro lo que usted me está ordenando, pero no va a tener una respuesta tal vez como la que se espera. Pregunta también para el auditorio porque veo que algunos preguntan sobre los puntos. ¿Cuál es la función? Aclarémoslo nuevamente, Cristian, porque también pasamos muy de rapidez. La función en escritura de ese carácter punto. Es para entender o sea, que el programa entienda que lo que estamos digitando es una variable numérica y para separar lo que viene siendo las expresiones matemáticas. Entonces es 24 puntos, lo que sigue es una división. Entonces cada vez que pongamos una variable numérica, debemos ponerle ese punto para hacerle entender al programa que lo que se está digitando es eso, una variable numérica y lo que sigue ya es una expresión matemática. Ok, entonces si se dan cuenta en el orden, porque creo que las preguntas van orientadas a esas, siempre está después del número. ¿M? Aunque en la parte superior, en la configuración de IO, pareciera que estuviera antes del operador, división o suma. Realmente es después del valor, del número. Bien, yo creo que con esto ya hemos dado respuesta. Jessica, ¿o tenemos alguna otra pregunta? No, profe, ya, Listo. ya se dio respuesta. También damos tiempo para que cojan sus pantallazos y sus tomas. Miren, nos aparece otra pregunta de una vez, Cristian, antes de que prosiga. Dice, cuando se utilizan decimales, ¿no se requiere el punto? Y la verdad no lo he probado con, con decimales, pero yo creería que sí se debe usar ese punto. Vamos a hacer la prueba para salir Ok, ahorita de dudas. ¿Listo? O sea, vamos a listo. mostrarlo. No lo vamos a decir de la experiencia, sino así, con este tipo de preguntas, lo vamos a mostrar. Entonces, cerremos esta primera parte. Configuremos, cerremos la configuración del circuito. Veamos las primeras respuestas y luego nos devolvemos y respondemos a esa pregunta con un ejemplo práctico. Con este mismo ejemplo Ok, vamos a dar esa respuesta. Listo. Entonces, cerremos ahí y continuemos. Ya tenemos entonces las tres variables, ya sabemos que se van a correr 5 iteraciones o 5 simulaciones, cambiando ese contador KNT de uno en uno. Si ustedes se dan cuenta, ya cuando Cristian hizo estos ajustes en la tabla que se encuentra en la parte inferior izquierda, donde está toda la configuración de la simulación, ya se actualizaron. Eso también responde a una de las preguntas que nos hizo una de nuestras asistentes sobre por qué aparecía 200, por qué aparecía res, por qué aparecían otros valores. Inicialmente eran por defecto, pero una vez configuradas las variables, allá aparecen. Noten también que aunque en la ventana que está configurando Cristian aparece en la parte inferior número de simulaciones 5, si yo quisiera cambiar ese valor, lo puedo hacer desde la tabla de simulación, desde la columna, la barra de configuración. Allá se encuentra variables y ahí al ladito hay un número de simulaciones y el mismo valor. Entonces allí también yo podría modificar esa condición. Perfecto, Cristian, adelante. ok. Lo que seguiría acá sería nuestro T máximo. Este es un ejemplo del libro Saiku y la respuesta o el tiempo de estabilización de este sistema es más o menos en 9 segundos. Entonces, para ver toda la estabilización del sistema, pues vamos a ponerle un tiempo máximo de 9 segundos. Podemos ponerle este en delta T, haciendo las pruebas y así verificamos que no estamos en sí tantos puntos, así que podemos bajarle un poquito y sería, dejémosla más o menos en 10 por 10 a la 5. Y una vez ya tengamos establecido lo que es la configuración de los circuitos, ya la asignación de las variables, las ecuaciones matemáticas, el tiempo máximo, le damos ahora sí en ejecutar. Ok. eh, Como vamos a ver esta variable, vamos a observar lo que va a pasar a continuación. Si yo le doy plot de aquí, me va a aparecer un error. Este error es como porque como estamos cargándole como varios casos, no los está plotando al mismo tiempo. Vamos a hacer otro proceso de ploteo diferente al que veníamos haciéndole. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El sistema ya se corrió, los resultados ya están guardados
y vamos a cargar esos resultados al plot para poderlos mostrar. Entonces, el proceso va a ser el siguiente. Le damos OK, nos va a aparecer la misma ventana de siempre de lo que es el plot XY y vamos a cargarle aquí los resultados que obtuvimos de esta simulación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Venimos aquí, arriba donde dice Load, y venimos aquí y buscamos nuestra simulación. Cristian, Para este caso, dime. ahí pues puede que a no todos les aparezca la misma carpeta, entonces di dónde se encuentra la carpeta. Como en la etapa de instalación, nosotros tenemos una carpeta ya en ATP que se llama Results. Ahí quedan guardados estos resultados de esta simulación. Entonces, si no la encontramos, vamos a disco local C, ATP Draw y vamos a la carpeta Results. ¿Cómo se va a guardar? Como ustedes tengan guardado su caso o su ejemplo. Para este caso yo lo tengo guardado como ejemplo 2. Y si nos fijamos aquí, ejemplo 2 ya tiene 1, 2, 3, 4 y 5. 5 casos. Y si lo vemos, el último dígito acá es el que está cambiando. Dice 1, 2, 3, 4 y 5. Estos son los resultados, las 5 iteraciones que hizo el programa y es lo que tenemos que cargarle. Entonces, seleccionamos lo que le queramos cargar desde la carpeta results y le damos aquí en abrir. Como vimos, ya se cargaron estos resultados. Cristian, Dime. esperemos a ver si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí o si no pudo cargar los archivos de resultado al plot. Listos. ¿Tiene algún problema o comentario? Pues nos hace saber por el chat para poder esperar un momento. Mm, Mientras tanto, acabo explicando. Como vemos acá, se cargaron las 5 simulaciones que observamos. Y ahora sí nos da como esa posibilidad de ver ese comportamiento, pero con nuestra prueba de tensión. Por ejemplo, acá está nuestra prueba de tensión y podemos cargarle estos comportamientos. Dijimos que vamos a estar variando esta resistencia de lo que sería un ohmio, 4 ohmios y 5 ohmios. Entonces, esos son los resultados que vamos a cargar. O sea, acá están los 5, pero solo vamos a cargarle 1, 4 y 5. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda o algún inconveniente para proceder con el análisis de los resultados? Cristian, ¿puedes repetir cuáles son los archivos que se deben cargar, por favor? Se deben cargar, venimos acá a lo que es, pongámoslo acá, y si no les aparece ahí cuando leímos load, venimos acá, buscamos la carpeta de ATP, nos vamos a lo que es la carpeta de resultados y como ustedes hayan denominado el archivo, va a aparecer acá los resultados. Entonces, para este caso yo le puse ejemplo 2. Entonces buscamos y acá está ejemplo 2 y ahí están las 5 iteraciones, 1, 2, 3, 4 y 5. Estos son los que debemos cargarle ahí al load, al plot XY para que nos grafiquen estos resultados. Entonces, una vez le damos cargar, nos deben aparecer aquí las 5 simulaciones. Igual con el mismo nombre, ejemplo, punto 001, 002, 003. Para aclarar un Listo, poquito Cristian. más esto, Cristian.
aunque en el chat varios, y eso me parece bastante interesante, que como a 10 manos dimos la respuesta del por qué se crea ese error en ese PLOXY. Miremos un archivo asociado a uno de los ejemplos que ha corrido, cómo es la estructura en la que ATP nombra ese archivo. No sé si de los que antes mostró, el RL o el RC, tenemos el nombre del ejemplo y el archivo PL4 que corresponde a esa simulación. Y por acá debe estar uno que se llama RLC. Sí, son estos. RL y acá está. RL.pl4. Si se dan cuenta en la estructura del archivo, pues él toma el nombre que se le dio al ATP Draw, al circuito, y el resultado, donde se encuentra la información que se va a plotear, quedan estos archivos de extensión PL4. Y si se dan cuenta el nombre, él automáticamente adquirió un nombre único. Entonces, en su programación y en su compilación, PLODXY está orientado a buscar automáticamente el mismo archivo con el nombre que cree en el draw, .pl4. En ese momento, como solo hay un archivo, él lo encuentra y lo encaja fácilmente y por eso lo carga automáticamente y lo monta aquí en la parte superior donde está el nombre del archivo, las variables, el número de puntos, etcétera. En este caso, miren que la estructura del ejemplo, como tiene múltiples iteraciones, le va agregando al nombre ese .001. Entonces, si hay, primero, no hay un solo archivo sin el 001 y luego encuentra un montón que empiezan bien con el nombre, pero les agrega esa extensión adicional. De tal forma que PLOXY no es que tenga un error, sino que dice, oiga, no encuentro el archivo. El que por defecto yo tengo que buscar de este draw. Y por esa razón nos toca cargarlo manualmente. Esto también es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando yo tengo múltiples circuitos que he simulado y quiero comparar resultados entre circuitos, no como lo hacíamos hace un momento de poner una pantalla al lado de la otra y una gráfica versus la otra, sino yo a través del PLODXY, sin correr ninguna simulación, puedo ir a buscar estos archivos PL4 y cargarlos y graficar y comparar y hacer los contrastes o el análisis que necesite. Entonces, esto para terminar de aclarar el concepto. Vamos a los resultados, Cristian, porque ya nos está cogiendo Ok. la sesión. Ok, una vez tengamos acá cargados los resultados, vamos a seleccionar los que queremos ver. Entonces, como dijimos, vamos a tomar los valores de 1, 4 y 5 ohmios. Entonces, ¿cómo le hacemos entender a que queremos cargar esto? Nosotros nos ubicamos acá. Si vemos, cada vez que presionamos aparece la X. Entonces, acá está tomando este valor de ejemplo 001, o sea, el valor de un ohmio. Le damos acá a nuestra prueba de tensión y automáticamente ya nos asigna esta que seleccionamos. Eh, la siguiente vendría siendo el 4, lo mismo. Venimos a la que queremos, le damos a la prueba de tensión y ella nos grafica. Y por último sería nuestra de 5 ohmios. Entonces ahí tenemos el comportamiento de los tres casos que queremos analizar, variando el valor de la resistencia y vamos a proceder a observarlos. Entonces si le damos plot, acá vendría siendo el resultado. Y recordemos que nosotros habíamos dicho que este comportamiento va a ser un comportamiento que va a ser subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado. Entonces si lo agrandamos acá un poco, la azul vienen siendo referencia a la subamortiguada. Entonces podemos venir acá. Si va a ser subamortiguado, va a ser con un alfa menor al delta. Y para esto tendría que tener el valor de la resistencia de un ohmio. Pues por lo tanto, esta gráfica azul corresponde al comportamiento del sistema cuando es de un ohmio, perdón, omega. Omega toma el valor omega vendría siendo el valor de esa respuesta en frecuencia cuando la variable o nuestra resistencia toma el valor de un ohmio.
Lo mismo, si queremos que sea críticamente amortiguado, tendría que ser igual. Y la que nos dio esa respuesta es la resistencia de 4 ohms. Y vendría siendo la gráfica color rojo, la críticamente amortiguada. Y ya por último, pues sería la sobreamortiguada cuando el valor es mayor y vendría siendo la resistencia 5. Ya sería la última acá, la gráfica verde. Entonces, como podemos observar, este sería el comportamiento de una misma simulación corriendo varios casos y observando cómo variando estas asignaciones que le dimos a las resistencias, observar varios comportamientos, pero en uno solo. No sé si acá tengo alguna pregunta. ¿Alguien tuvo algún problema al plotear las pruebas de tensión de cada archivo? Mientras se atreven, miremos la pregunta que nos habían hecho sobre la configuración de las variables y el uso de decimales. Sabemos que ya el resultado no se va a ajustar exactamente, pero cambiemos algunos valores. Ingrese a la configuración de variables. Profe, ¿se podría cambiar la resistencia del final por un 1.5? Sí, correcto. Entonces, vamos a hacer ajustes pequeños para entender, o también podríamos, por ejemplo, cambiar la fuente. ¿M? Podríamos, recuerden que I sub 0 y B sub 0 van a depender de los reemplazos, entre comillas, que se hagan durante las iteraciones. El parámetro de resistencia no. Creo que el profe volvió a tener Sí. problemas de conectividad. Se cerró, se cerró, se Ah, cerró. ya, Me ahora sí están ya. cerrando, me están cerrando. Alguien me está Ah, saboteando. ok. Entonces, no sé hasta dónde llegó, pero lo que mencionaba es podemos modificar la resistencia, que es una constante, que es ese uno que nos aparece allí, tanto en I sub 0 como en B sub 0, pero también podríamos modificar la tensión de la fuente, que es otra constante dentro del circuito. Las demás variables se ajustan a los parámetros. Entonces, decida, Cristian, cuál quiere cambiar, considerando valores decimales, ¿sí? Y adicionalmente a eso, pues miremos si es necesario agregarle el punto después del valor o si ATP lo, lo entiende directamente, ¿vale? Es donde quiera hacerlo. Hágale caso a la jefe Jessica. Entonces, la resistencia va a ser de 1.5, como para no cambiar mucho el circuito. Profe, ¿no sería bueno de pronto como hacerlo en otro archivo para poder plotear los dos resultados a la vez? O sea, tomando los PL4 y ploteándolo en el mismo plot para ver que sí cambie. Perfecto, de una. Háganlo pues. Hágale caso a la coordinadora del curso, Cristian. Ok, entonces 1.5, ¿cierto? Sí. Ok, entonces vamos, ya alteramos acá, vamos a guardarlo primero. Ajustamos el valor Ah, de la resistencia ya en paralelo también. también para que exista 1.5. coherencia entre el valor y lo que le estamos diciendo como fórmula a la variable i sub 0. Y listos, Cristian, continúe. Entonces, como este es un archivo nuevo, vamos a guardarlo primero. Guárdalo en punto ACP primero Eh, si quieres. sí, preprueba acá porque creo que a mí me ha dejado guardarlo aquí. Ejemplo 3.
Cristian, no le cambiaste el número de simulaciones a 5. Ah. Settings. Creo que no está ejecutando, Cristian. No. Ok, vamos a guardarlo ahora sí. No, no está Pero creo que tampoco ejecutando. corrió. No. Ujú. Podemos probar con lo que dice Wilmar y poner una coma para el decimal. Ok. También es importante recordar ahí como paréntesis que cuando nos dirigimos a la carpeta de resultados se ven que hay varios archivos, ¿sí? Por un Vale, mismo sí. ejemplo, digamos. Por ejemplo, el PL4, hay uno que es DBG, el punto .lis, en ese momento no recuerdo otro. Pero como nosotros estamos interactuando Yes. con ATP mediante la interfaz de ATP Draw, el archivo en el que ATP Draw guarda el, digamos, el circuito, es en el punto ACP. Entonces, muchas veces lo que sucede es que nosotros lo ejecutamos de una vez y se guardan los resultados y puede que lo podamos abrir en un futuro, pero el archivo no se esté guardando en punto ACP. Entonces, siempre es bueno guardar el archivo, verificar que esté en punto ACP y después ejecutarlo. Y ahí se van a generar todos los archivos asociados a la solución de la simulación. Entonces, pues, eso es algo como para tener en cuenta. Ah, ahora sí, ya se cargó. Ahí está, los ejemplos 3. Miremos, comportamiento 1, 4 y 5. Cárguele uno de los del ejemplo anterior. No lo Ok, repita, sino, por ejemplo, comparemos con valor de resistencia de 4 ohmios las dos respuestas. ok. De 4 ohmios, las dos. Ok. Cuatro ohmios. No cambió mucho. Aunque también puede ser algo que está diciendo Carlos y es, no sé si le pusiste 2 puntos seguidos, Cristian. ¿En dónde? En la asignación de las variables. No, no, ahí está solo uno. Ok. De pronto, de pronto, bueno, para mí pueden haber dos opciones, que de verdad no esté cambiando porque no le da la coma como un separador decimal. Y yo creo que para asegurarse sería bueno ponerle un valor exagerado a la resistencia. Pues ahí Compare tendría otro que caso. cambiar. Antes de abordar esa Ujú. posible hipótesis, compare otro caso. Y esto nos permite, y me gusta que pongamos estos ejercicios y patinemos entre todos, porque la única manera de resolverlo es haciéndolo, no Ujú. por experiencia o porque alguno ya lo haya corrido, sino demostremos que efectivamente se requieren de unas condiciones muy particulares en la configuración. Entonces, si quiere cargue otra, no el de 4, sino cargue el 2 de ambos ejercicios. Igual. Listo. Entonces, hipótesis de que, de que son muy cercanos, descartada. Y pasemos a lo que algunos en el chat han manifestado,
que es la coma decimal. Entonces, cuando se incluye un punto en la configuración para el decimal, hay que quitar el otro para no tener dos puntos seguidos. O sea, ¿sería aquí, profe? El 1,5 le quito la... Sí, o sea, ponle el punto al 1.5 y quítale el punto final. Acá y acá. Eso. A ver. No. Se ven muy iguales o iguales. Ah, pero claro. Trata de poner un valor más grande de la resistencia para ver si cambia. Quizás por ahí 10. Ponle 10 o 9.5. Al Mm, parecer tampoco. Bueno, ¿Qué otra? No sé. bueno. Pero pensemos a ver si hay otra opción, porque igual pues no Ujú. sabemos desde el inicio si se puede hacer. Entonces, no sé si podamos probar alguna combinación para insertar los decimales. Otra opción es ponerlo en fraccionario para que verifiquemos si sí funciona. Es decir, estaba poniendo 1,5, poner 2 tercios, 3 medios, perdón. Yo creo que el problema sí es que falta el punto al final de la unidad, antes de la variable de corriente. Probémoslo, hagamos esa prueba. Pongámoslo en fraccionario, Cristian. ¿Se me va a entender? O sea, ponerle acá 2 tercios, Así tengo dos dos ventanas y no puntos. estaba viendo. A ver. Y yo creo que Sí, entre pero paréntesis, necesitamos quizá. paréntesis. Necesitamos paréntesis y al final, supongo, del paréntesis debe ir el punto. O sea, yo tampoco lo sé. Pero seguro de ir paréntesis y si no, no reconoce la operación. ¿Así? Y también de Sí, pronto después del 2 quizás. Sí, acá está. Aunque Dos. sería bueno. 3 medios, ¿no? Si vas a hacer Sí, unos bueno, 5 3 sería medios. 3 medias. Sí, sería 3 medios. El uno Después de sí. paréntesis, no creo. Creo que sí. O después del 2 no sé, pero yo creo que falta el punto porque ese es el que define es. Póngalo después del 2 Cristian, por favor. Sí, ahí, acá lo puse. 3 puntos. Es que no lo veía, es que, qué pena, es que yo no lo veía. Ahí está, listo, listo. Voy a ver qué pasa.
No, estoy graficando igual. Bueno, vamos a comenzar a dar premios acá porque si ustedes se dan cuenta hay varias hipótesis y las hemos probado y hay cosas que de ATP aún quedan por resolver cuando comenzamos a ver la programación interna que él tiene. La coma y los decimales en ATP son algo muy sensible y el tiempo nos está quedando, pero tenemos un compromiso y ese es un compromiso con el auditorio y es vamos a resolverlo y tenemos lista la explicación para la próxima sesión. Si las conclusiones, si ustedes miran el chat, algunos han dicho que corre la simulación. Aquí la simulación corre, pero lo que no ajusta es el resultado. O sea, parece que Sí. no reconoce el número decimal. Algunos aconsejan a agregar la coma, otros a no hacerlo. Ya hemos probado algún par de hipótesis sobre la manera en la que la escritura es la correcta, incluyendo esta sugerencia del profesor Santamaría de trabajar con decimales. Creo que el error es tal vez la posición de esos puntos, pero tal vez por la ansiedad y por el estrés, Cristian se nos está tortolando y los demás estamos aquí probando desde el otro lado, pero no hemos encontrado la respuesta. Entonces, estas son las preguntas que vale la pena hacer y el compromiso es que entre todos las respondamos. Bien, hay algunas consideraciones a tener en cuenta, insisto, en cuanto a la escritura y en cuanto al uso de decimales para poderlo hacer. Así que si alguien ya lo logró, pues que nos lo comparta en el chat o vamos a resolverlo para la próxima sesión. No hay ningún problema con ello porque el tiempo ya nos está colgando y necesitamos dar algunas informaciones de carácter informativo. ¿Algo más? Estaba aquí cacharreando yo en mi propia ATP, pero no he mirado el chat, Jessica. ¿Alguna sugerencia? Profe, pues es que viendo ahí, por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo 3 solo se está simulando 0.01 segundos y solo tiene 1001 puntos. Entonces sería bueno ver solo el archivo del ejemplo 3, a ver si se está graficando, Bueno, ok. porque Ya, puede ser eso. sí. Ya hemos hecho tantos cambios que nos tocaría empezar de cero, pero a este de la fracción, hagámosle el ajuste. Tal vez estábamos mirando hacia donde no era. Sí, Igual no tenemos sé. todavía 8 sesiones, 7 sesiones por delante para dar la respuesta. No nos angustiemos por eso. Y la idea es que entre toda la comunidad resolvamos este tipo de preguntas y tipo de inquietudes y desde el comienzo del curso dejamos claro que la idea nuestra es no pasar por encima de cualquier pregunta, sino poder atenderlas. Y en estos casos particulares, aunque muchas veces hemos configurado y funciona, en este caso pues ahí hay cositas que comienzan a dar la vuelta. Solo grafique el ejemplo 3, el que estaba desajustado en T máximo. ¿Las tres, profe, o solo una? No, solo una. Para saber que ya está graficando y que cuenta los 9000 Sí. puntos. Listo. Y móntele la otra. Bueno, muéstreme esa solamente. Muéstrenos esa, por favor. Ok. Y ahora montemos la otra y comparemos. Ejemplo 2, esta es la 4. La 4, la 2, 4. Ejemplo 2, 4. Ahí ya se me empieza a mirar. Ah, ya se ve un Ahí ya cambio. se ve un cambio. Ah, ya se cerró. Bueno, entonces miremos antes de cerrar esto para que hagamos la prueba y en la próxima sesión arrancamos aclarando la configuración. Miremos rápidamente los parámetros que al final se ajustaron y cómo quedó la ventana de las variables, Cristian. Ok. ¿Dónde se asignaron las variables? Ujú. Para ver en esta última versión, trabajamos con la versión Fraccionario. fraccionaria. ¿Listo? La invitación entonces es a que probemos la coma o el punto decimal. Habíamos probado variables, opciones relacionadas con plantear si poníamos la coma, no poner el punto, poner punto en ambas. Entonces, ahí queda. Y la idea es que ustedes en sus casas
desde sus computadores en la oficina, donde tengan instalado el ATP en la universidad, pues hagamos la verificación y hagamos la comparación. Es posible que al final varias maneras de escritura sea aceptada por el software y hayamos tenido es un error en la parte del ajuste del T máximo y por esa razón no se podían comparar las gráficas. Mientras Cristian sigue allí cacharreando, ya para ir cerrando, allí ya están. Estos son los valores de Uno, crítico. con valor, sí. Con el valor de 1. Sí. Con el valor de 1. Con el valor de 1. Y allí ya vemos. Móntese al mismo tiempo la del 5. Que es donde menos se debe ver las diferencias. Ahí es donde menos efecto se va a ver, pero se alcanza a ver. Si quiere, hágale un zoom a los primeros 2 segundos, eso hasta ahí, y ahí vamos a alcanzar a notar la diferencia entre la verde y la azul oscura. Como es la configuración que menos oscilación tiene, la que menos oscilaciones presenta en el circuito, las diferencias en esa configuración, o sea, en el quinto caso, si quiere vaya hacia al PowerPoint que usted tenía con el ejercicio, en ese quinto caso, recordemos que teníamos la condición sobreamortiguada, ¿no? ¿Sí? ¿Me confirma, Cristian? Sí. ¿Para el quinto? Sí. La sobreamortiguada. En esa condición es donde menos diferencias vamos a notar con ese cambio de la resistencia, mientras que en la otra opción, que es la subamortiguada, vemos allí cómo sí se aprecia claramente el cambio entre 1.5 y 1 ohmio. Por el momento funciona, la conclusión es que en versión fraccionaria, entiende. Invitados a que juguemos y miremos si en algún momento recibe la versión decimal. ¿Listo? El número decimal con coma o con punto. Listo, las 8 y necesitamos dar algunas informaciones generales. Muchas gracias, Cristian, y muy bien. La paciencia y el siempre estar listo para afrontar estos chicharrones y estas preguntas cascareritas. No la desconecte, si quiere déjela mientras tanto, deje la pantalla con las variables mientras lo hacemos. Mientras damos la información final. En el chat, Jessica nos va a ayudar a compartir, por favor, otra vez la última asistencia. Ya la habían compartido hace unos 5 o 10 minutos, pero por favor no la copias y nos la dejas ahí actualizada en el... Efectivamente, como lo menciona Jaime, como lo menciona Carlos Cárdenas, Sergio, otros cuantos, pues a esto hay que cacharrear y no tenerle miedo. Y entre todos encontramos y encontraremos la solución en la medida de lo posible. Informaciones complementarias. Ya en este momento se encuentra cargado mientras estábamos en la charla y por eso me desligué un momentico. Ya logramos activar la segunda sesión del curso. Ya tenemos un link. En este momento voy a proceder a pegarlo en el chat. El link que estamos dejando allí es la lista de reproducción del curso, de manera tal que a medida que vayan avanzando las sesiones, pues allí van a ir encontrando ya todas las charlas, incluyendo esta. Trataremos de hacerlo mañana temprano. Ya logramos desatorar esto de los permisos con las cuentas institucionales. Y la otra información que es importante y que pues queríamos hacer énfasis en ella es, pues ustedes bien saben que el próximo jueves es el día de Halloween, disfraces, los niños celebrando y bueno, los no tan niños también. Nos han llegado algunas solicitudes, más que todo preguntas sobre cómo vamos a trabajar en la tarde. Y pues a partir de entender la dinámica familiar y las responsabilidades que muchos tienen de tener sus niños esperando la recolección de dulces,
pues hemos decidido pues que la sesión del próximo jueves la corremos para el siguiente martes. Quiere decir que este jueves no nos vamos a encontrar para que pues no se pierdan ninguna sesión, para que puedan acompañar a sus familias y compartir pues esa tarde-noche tradicional por aquí en estos lugares occidentales. Entonces, nos reencontraríamos el próximo martes. Arrancamos con el tema de circuitos AC. Invitadísimos a que sigan cacharreando en esta parte de los simuladores y para que quienes tengan preguntas o no hayan podido configurar alguna cosa en esta parte que presentó Cristian, si quieren quedarse al final de esta charla y mostrarnos rápidamente los errores o los problemas que tienen, bien las podemos resolver para que pues, se vayan con las inquietudes resueltas. A partir de allí, Jessica, ¿me confirmas por favor si ya tenemos diligenciamiento del otro formulario? ¿Ya se está llenando? ¿Tú puedes revisar, por favor? Ya reviso, Por profe. ahí habían comentarios del acceso por la cuenta institucional. ¿Nos confirman si eso ya quedó libre? Sí, profe, ya van 124 respuestas. Ah, bueno, Está perfecto. disponible hasta las 8:05. Ah, bueno, listo, perfecto. Aquí nuevamente les copio el link de los videos. ¿Más preguntas, más dudas para ir cerrando? El profe, lo de compartir las diapositivas, eso pues se hará más adelante. Aún estamos organizando por qué plataforma se las vamos a compartir. Entonces, pues cuando lo tengamos, se los compartiremos por este medio. Podríamos hacer un primer intento con un drive. Lo que pasa es que los drive institucionales a veces tienen restricción, pero hagamos la prueba ya que tenemos prácticamente una semana para el próximo encuentro. Vamos a crear una carpeta y la compartimos sin restricción a ver si ese método nos funciona o si tenemos que buscar alguna otra alternativa, sea el correo electrónico o buscamos algún tipo de repositorio un poco más libre de restricciones. Nos comprometemos entonces a lo largo de esta semana a también compartir las tres presentaciones que se han desarrollado por el momento. Listo. No siendo más, les agradecemos a todos por su asistencia, por la compañía del curso, por los comentarios, las sugerencias, las preguntas que nos pusieron a pensar un poquito y nos reencontramos entonces de hoy en 8 días. Recuerden que el jueves no tenemos sesión de trabajo. Que estén muy bien a todos y feliz descanso.